¿vale? Ya lo tenemos aquí, el duodeno tiene esa forma de C, la situación suya pues está aproximadamente a la altura de 12L3, o sea que ya tenemos ahí una relación directa con los pilares del diafragma, ¿vale? Otra vez relación, aunque no se toca con el diafragma, pero tenemos esos pilares de apoyo ahí, ¿ves? Los pilares están aquí, ¿vale? Pilares del diafragma, con lo cual hay un anclaje ahí directo, ¿vale? Con el diafragma, y sus relaciones directas, pues, dependen mucho de cómo está el estómago, ¿vale? El estómago, cuando está lleno o cuando está vacío, aparte del diafragma que hemos dicho que sube y baja, pues esos 2 o 3 dedos de subida y de bajada, cuando el estómago varía mucho su posición cuando está lleno o cuando está vacío, con lo cual el duodeno también se ve arrastrado, empujado por el estómago, ¿vale? Cuando el estómago está vacío, ¿vale? Esta altura, ¿vale? Que es el píloro, que es la parte final, o sea, el esfínter aquí que se cierra cuando está haciendo la digestión, pues esto está cerrado y esto está cerrado, o debería de ser así, el esfínter para que no suba nada y aquí para que no baje nada, ¿vale? Mientras esto está trabajando a tope, ¿vale? Pues el píloro, que es esa parte final del estómago, y esa parte primera del duodeno, está más o menos como referencia a unos 2-3 dedos por encima del ombligo, ¿vale? 2-3 dedos más o menos del ombligo. Y cuando el estómago está lleno, que obviamente baja, ¿vale? Esto es vacío, cuando está lleno, ¿vale? Lo que hace es estar unos 2 dedos a la derecha. En este caso la flecha va aquí, aunque sea a mí al revés, ¿eh? A la derecha del ombligo, ¿vale? Fijaros, entonces, si lo esquematizamos aquí, ¿vale? Si por aquí está el ombligo, 2 o 3 dedos cuando está vacío aquí encima, y el estómago, ¿qué hace cuando se llena? Viene hacia esta dirección, ¿vale? El estómago pasa de estar aquí a estar aquí, ¿vale? Entonces tenemos aquí el píloro. Esta parte pasa a estar al lado del ombligo en vez de por encima de la línea media, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a palparlo, ya lo veremos en la práctica, pero cuando vamos a palpar el estómago, tenemos que tener en cuenta en qué estado está, en qué fase está. Está el estómago vacío, está lleno, ¿vale? Para tener en cuenta su situación, ¿vale? La relación directa del duodeno, pues hemos visto con el hígado, obviamente, con el páncreas, ¿vale? Con el colon transverso, ya lo hemos visto también, que el colon transverso está por aquí, pero sobre todo con el páncreas, que ahora veremos, ¿vale? También tiene una relación directa esta parte con el psoas, ¿vale? Aquí tenemos el psoas, con lo cual esta parte final del duodeno tiene una relación también directa con el psoas izquierdo, obviamente, y con el intestino delgado, que es una continuidad de este mismo, ¿vale? La sujeción las sujeciones que tiene ligamentosas por sus relaciones, el duodeno, pues obviamente el intestino delgado, que lo mantiene ahí en su sitio, obviamente el estómago, como es parte de su propio tejido, y también pues la presión de los propios órganos y turgencias, como siempre, ¿vale? Es un órgano peritoneal, está dentro del peritoneo, ¿vale? Y como ligamentos principales propios, ¿vale? Como ligamentos principales propios tiene el ligamento hepático, ¿vale? Un ligamento que lo ata así al hígado, que está aquí, ya sabéis, ¿vale? Ligamento hepatoduodenal, es fácil de acordarse porque el nombre ya lo dice, del hígado al duodeno. Y tenemos también un ligamento también aquí, que es que se le llama también músculo, porque tiene una capacidad también contráctil de equilibrar la posición de este mismo para los líquidos, pues echarlos más arriba y abajo, ¿vale? Que es el músculo de Treitz,
¿vale? Que es el músculo suspensor, que es el que lo sujeta, ¿vale? Es el que lo sujeta aquí para que no caiga, ¿vale? Si no, esto pues obviamente tendería a caer todo para abajo, y es el que lo mantiene aquí sujeto, músculo de Treitz, ¿vale? Ok, ¿qué más? El duodeno, circulaciones, ¿vale? La circulación sanguínea, ¿vale? Tenemos la arteria mesentérica superior, ¿vale? La arteria mesentérica superior, esta rama de aquí. Y tenemos también la arteria gastroduodenal, ¿vale? Es decir, comparten, es la misma que hemos visto antes, comparten arteria, esta de aquí, el estómago y el duodeno, ¿vale? Aunque como habéis visto, pues tiene esa mesentérica superior para él también, ¿vale? Es decir, una más propia y una que comparte como casi todas las vísceras. Y como a nivel venoso, pues la vena porta, ¿vale? Que también es la misma que comparten el hígado, el estómago y en este caso el duodeno. Inervación del duodeno a nivel nervioso, ¿vale? A nivel nervioso, duodeno, tenemos simpático, vaya, ya me he ido. No sé qué he hecho, que me he ido. Dame por saco. Bueno, duodeno, aquí vemos ya de paso la relación con el hígado y con el páncreas, con la bilis. Duodeno a nivel simpático, ¿vale? O sea, de ida, de cómo funciona. Tenemos la rama de 9, de 12. O sea, justo los niveles por debajo, 3 niveles por debajo de los 3 niveles que pertenecen al estómago, ¿vale? Para acordarse. Y la parasimpática, pues obviamente, como casi siempre, para todas las vísceras, el nervio vago. No hace falta que aquí diga otra vez las relaciones estructurales porque es la misma cosa, ¿vale? Como están estas vértebras, pues depende directamente de eso, y ya veis que aquí llega de 12, con lo cual también tiene una relación directa bastante con el diafragma, también a nivel nervioso, no solo a nivel mecánico, ¿vale? Ritmos circadianos, mediodía, más o menos a la 1, 2 del mediodía, ¿vale? Mediodía tarde es su máximo esplendor, ¿vale? Y su mínimo esplendor es de madrugada, ¿vale? A la 1, 2 de la madrugada, ¿vale? Como siempre, pues de diferencia de 12 horas, hay un equilibrio entre todo ese rato, ¿vale? El movimiento que hace el duodeno, ya lo hemos dicho antes, es muy fácil, lo que hace es tendencia a cerrar esto, ¿vale? Esto que tiende a ir para allá, esto que está sujeto por ligamentos, tiende a cerrarse, ¿vale? Como esto está sujeto por el músculo de Treitz, hemos visto, esto se mantiene sujeto en esa dirección, esto tiende a bajar, es decir, a cerrarse la C, ese es el movimiento, tanto movimiento como motilidad, ¿vale? Pero sobre todo aquí movimiento, ¿vale? Porque depende también, como pasaba con el esófago, depende de la motricidad, es decir, del resto, ¿vale? Y las disfunciones asociadas a nivel estructural, problemas duodenales, gastroduodenales, pues sobre todo charnela de 12, L1 y diafragma, ¿vale? Aquí un poquito más fácil. Ok, molt bé, pues aquí lo que vemos, ¿vale? Es la relación con la bilis, ¿vale? A nivel, lo que entra en a nivel orgánico, ¿no? Las funciones del duodeno, pero eso dejadme que lo habla en otro vídeo que me comprometo a grabar para que lo tengáis con las funciones propias básicas del duodeno, ¿vale? Tendría que haberlo hecho antes y colgarlo antes, o haberlo hecho en clase, pero como no se ha podido y como me ha pasado esto de la mano, que he estado impedido estos días, no lo he podido hacer, pero ahora, o sea, me refiero que es normal haber hecho esa teoría básica antes y ahora esta, ya lo sé, pero bueno, lo dejamos grabado este vídeo para que lo tengáis y podáis volverlo a repasar las veces que sea necesario, ¿vale? Me comprometo a estos próximos días, durante esta semana,
a grabar las funciones anatómicas y fisiológicas básicas del estómago, del duodeno y del páncreas, ¿vale? Así como hicimos con el hígado, ¿vale? Ok, y ahora vamos a hablar del páncreas, ¿vale? Tenemos aquí el páncreas ya como punto final del día de hoy, ¿vale? Tenemos aquí el páncreas, como veis, tiene una forma alargada, ¿vale? Se apoya, se abraza totalmente al duodeno, está por abajo y por detrás del estómago, ¿vale? Si esta más o menos es la parte media, o sea, la parte media del ombligo, pues tenemos el cuerpo en la parte media más o menos del cuerpo, y gran parte de la cola la tenemos en el lado izquierdo del cuerpo, es decir, también como tirando hacia el estómago, ¿vale? Sujeciones, pues se sujeta, como veis, está abrazado pues por el duodeno, depende también del epiplón menor, epiplón mayor, lo mantienen ahí en su sitio, la presión de los órganos de delante, de detrás, como veis que está bastante detrás, también tiene relación directa a nivel vascular, también por detrás le sujeta la arteria, ¿ves? La vena y la arteria, veis que lo mantienen ahí, ¿vale? Con lo cual, no tanto a nivel ligamentoso, sino propiamente a nivel de las estructuras que hay alrededor ya lo mantienen en su lugar, ¿vale? Hay un ligamento propio suyo que sí que lo sujeta, ¿vale? El único así propio, que es el ligamento que une la cola, la parte más alta, aquí, con el órgano que hay aquí, que es el bazo, ¿vale? Esplénico pancreático, ¿no? Se llamaría, o pancreatoesplénico, no sé cómo pondrá más en los libros, pero es esto, creo que pancreatoesplénico, me parece que pone, pero bueno, entre el bazo y el páncreas, ¿ok? Ese es el ligamento de la parte más alta, la parte más izquierda, pues que lo mantiene ahí también en su lugar, ¿vale? Ok, circulación, pues la misma que el duodeno, obviamente, está aquí en la parte, es decir, la arteria que va gastroduodenal y la arteria mesentérica superior, que es la raíz misma del duodeno, y la vena porta también, que es la misma vena principal del conjunto del hígado, duodeno, estómago, ¿vale? A nivel de inervación, pues tenemos que, lo voy a poner aquí, casi tenéis, si podéis hacer capturas si queréis, ¿vale? A nivel simpático, ¿vale? A nivel simpático, es decir, información que baja del sistema nervioso central por el sistema nervioso simpático, tiene una rama bastante amplia, ¿vale? Que es más o menos de 5 a de 10, es decir, que es bastante parecida a la del estómago, pero tiene mayor información simpática, ¿vale? Con lo cual pueden influir más cosas, más fácilmente más cosas, más disfunciones que haya mecánicas, ¿vale? Porque es el que tiene más rama simpática, por así decirlo, ¿vale? Tiene entre 4 y 5 raíces simpáticas y la mayoría de órganos tienen 3, ¿vale? Y la parasimpática, pues ya sabéis que es el nervio vago. ¿Ok? Información, otra vez como siempre, información de ida, información de vuelta, cuidado con la información que llega, cómo está, cuidado con la información que va a través del nervio vago, de cómo está, ¿vale? El nervio vago, acordaros que el nervio vago a la hora de llevar la información arriba, va recogiendo la información del intestino delgado, del duodeno, del páncreas, del hígado, aquí va llevando todo el conjunto de información hacia arriba, con lo cual cualquier alteración de uno pueda llevar una información arriba errónea, y entonces la información que llega la integra, la procesa,
¿vale? Y envía la información a través de esta raíz para abajo para, en este caso, el páncreas decirle haz esto, produce más insulina, produce menos, con lo cual que la información que llega es importantísimo para las funciones del hígado, del páncreas, ¿vale? Máximo esplendor a nivel energético, ritmo circadiano durante el día, equilibrio simpato-vagal es a la mañana, a media mañana, de 9 a 11 de la mañana más o menos, máximo esplendor, máxima facilidad para producir, máxima facilidad para funcionar, fijaros, durante la mañana, 9 a 11 de la mañana, y mínimo a las 9, 11 de la noche, ¿vale? Entonces, cuidado cuando hay, pues, problemas relacionados con la diabetes, problemas de la subida de azúcar, bajada de azúcar, durante esos horarios para saber el papel del páncreas en ese caso, ¿vale? El movimiento que tiene el páncreas, ¿vale? No tiene un movimiento tal de motilidad como el resto. La movilidad depende totalmente de los órganos a los que está muy relacionado, y la motilidad que tiene es un movimiento de onda que va desde delante a atrás, ¿vale? Desde el cuerpo a la cola hace como un movimiento de onda, ¿vale? Como una onda expansiva de aquí atrás, como un movimiento de gusano, ¿vale? Aparte de esto, ¿vale? Dejamos estas relaciones, simpato-vagal, equilibrio de lo que va y la información que vuelve. A nivel de las disfunciones, vamos a ponerlo en otro color, a nivel de las disfunciones, ¿vale? Es importante, sobre todo, puntos como de 9, tener en cuenta cuando el páncreas no está funcionando bien, problemas de diabetes, bajadas de azúcar, subidas de azúcar, todo eso, ¿vale? Importante, disfunciones en segmento de 9, otra vez sacroiliaca izquierda, el psoas izquierdo, ¿vale? Y hay una relación aquí que se nos suele olvidar, que ya ahora profundizaremos en la práctica, ya lo relacionaremos, que es el músculo, fijaros, porque esto es muy curioso que se da, que es el elevador de la escápula, ¿vale? Entonces, fijaros, relaciones aquí entre dolor de hombro, sobrecarga del trapecio, sobrecarga del cuello de ese lado izquierdo, este es el izquierdo, ¿vale? Izquierdo, es decir, dolor de hombro en ese lado, dolor de cuello, dolor escapular, ¿vale? Relaciones de ese lado izquierdo con el páncreas, por la sujeción de aquí que hemos dicho que del ligamento del bazo y su relación hacia arriba hay una línea de continuidad fascial hasta el elevador de la escápula, ¿vale? Con lo cual, fijaros aquí otra vez con el símil con el hígado, ¿no? El hígado, ¿os acordáis? El hígado tenía esa relación con el hombro, HH, con el hombro derecho, ¿os acordáis? Y el páncreas, relación con el hombro también, problemas de hombro, tendinitis del supra, todo eso, relaciones, hombro, hígado, hombro derecho, páncreas, hombro izquierdo. Súper interesante de tenerlo esto en cuenta, porque cuántos problemas hay del hombro que cuesta de recuperar, Igual tenemos ahí una tensión fascial que le está tirando para abajo, que hay un problema por aquí, le está tirando para abajo, empuja del hombro para abajo, el músculo elevador de la escápula compensa tirando para arriba, y entonces eso hace que se forme ahí un problema tensional, ¿vale? Que acabe afectando al hombro o a la zona trapecio cervical de esa parte, ¿ok?
Molt bé, pues bueno, hasta aquí lo que el contenido este que creo es súper interesante. Conectar un momento todos los que tengáis la cámara para que nos veamos. Un momentito, me gustaría veros. Estáis por ahí, saludar, que me veáis, todo el que esté ahí, solo un momentito, saludar, qué tal, darme un poquito de feedback, que alguien me hable un poquito, que solo he hablado yo hoy, y comentarme un poquito qué tal, cómo ha ido el día de hoy, antes de despedirnos. Muy interesante, la verdad, Sergi. Estoy Sí, alucinando con todo esto, no me esperaba llegar a tanto, pero bueno, mira, gracias porque es muy importante para la situación de tantas lesiones que nos enfocamos solo en lo estructural y esto te da un enfoque diferente a lo que en verdad se convierte en un osteópata ya directamente, ¿sabes? Encontrar... espectacular, José, lo que dices espectacular, porque al final, fijaros que aquí lo que suele suceder es que estaréis de acuerdo conmigo en que la mayoría de osteópatas se queda muy en la parte estructural, porque es verdad que esto es verdad que es más difícil, al final lo difícil es el razonamiento clínico y relacionar cosas, ¿vale? Y es verdad que en las formaciones, pues hay pocas formaciones en las que realmente se incida en esto, se hable de las relaciones, de la relación clínica, de integrar cosas, ¿vale? Y creo que esta parte es la clave, porque al final nos quedamos solo en la estructura y como sabéis, pues cuerpo es mucho más que estructura, ¿no? Mucho más que estructura. Entonces, obviamente es más difícil y obviamente es más difícil y eso entiendo que haga que esto hace que la gente, pues, cuando estamos en la formación, pues nos quedemos con la parte estructural porque esta parte, pues, es más difícil, pero yo creo que es importantísima. Es importantísima y el tener en cuenta todo esto, pues es lo que nos va a diferenciar, lo que nos va a hacer dar un salto arriba y diferenciarnos del resto. Bueno, pues nada, chicos, saludaros